buenas tardes amigos, este es su programa Hablemos de Salud. Soy el doctor César Olaya y estaremos durante una hora conversando sobre temas de salud y, como yo siempre les digo, prevención. Acostúmbrese a prevenir, acostúmbrese a prevenir. Un claro ejemplo de prevención lo hablamos el viernes pasado con nuestro invitado, que fue un odontólogo. Y no, si les duele la muela, vayan al dentista, no esperen que se le caiga la muela para recién ir al dentista, ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando hablamos de prevención significa qué hacer para no enfermarme, y si ya me enfermé, qué hacer para no empeorar mi salud, sino mejorar, de repente para no contagiar a nuestro entorno, tener hábitos que sean saludables para nuestro entorno. Estamos en Betel, recuerden, 100.1 FM en radio, 660 AM, más de 300 retransmisoras a nivel nacional. En Trujillo, mi tierra, ojalá que esté haciendo calorcito, que acá ya está haciendo frío en Lima, 96.1 Trujillo, Cajamarca, 104.5 en televisión, 25.1 en HD, además de todas nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. Y en Dr. Olaya, Facebook, Instagram y TikTok también están haciendo transmisión en vivo. Cuando hablamos de frío, lo primero que pensamos es qué enfermedades se dan más frecuentes, sobre todo en niños, cuando hace frío. Ya todo el mundo, yo ayer, no sé, los que nos vieron, yo estaba así que me picaba la nariz, yo dije, uy, ya me resfrié, ahora voy a estar fastidio. Gracias a Dios parece que solo ha sido una alergia, pero ¿qué es lo que sucede en las épocas de frío? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado, el pediatra, el doctor Alberto Romero. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar acá en su programa. Es un gusto tenerlo acá, doctor. Ya usted es de la casa, ¿no? Gracias. Sí le conté que ya soy abuelo, ¿no? Sí, claro. Ya debe tener 3 meses su nieta. Un mes y una semana. Hoy día cumple 5 semanas de nacida. Lo que pasa es que a todo el mundo le cuento, que yo no sé a quién le conté. Bueno, está publicado, creo que soy abuelo. Entonces seguramente mi hija va a escuchar este programa, así que le mando un saludo a Trujillo, un cariño para Emilia. Doctor, esta es la época del frío, del cambio de clima, y de verdad que está haciendo mucho frío. Yo he tenido mucho frío ayer, hoy día, ya la humedad, yo vivo un poco cerca al litoral, entonces se siente más la humedad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en invierno con estas infecciones respiratorias agudas, verdad? Sí, ¿Hay correcto. más en esta época? Sí, normalmente en esta época que empieza un poco el frío, hay mayor incidencia de esas enfermedades respiratorias agudas, como se le denomina, que pueden ser generalmente de vías respiratorias altas, que son las más comunes, o de vías respiratorias bajas, que son las más complicadas, las más serias, pero felizmente, gracias a Dios, las menos frecuentes. Uh-huh. ¿Y qué significa infección respiratoria alta, infección respiratoria baja? ¿Alta le dan los altos y baja los bajitos o cómo es eso, doctor? A ver, explíquenos, la infección respiratoria alta se refiere básicamente a toda aquella inflamación, infección que ocurre desde la nariz, el oído, los senos paranasales, la boca, laringe, tráquea, faringe, amígdala, ¿no? Y hablamos de infecciones de vías respiratorias bajas, todo lo que tiene que ver con tráquea, bronquios y pulmones, ¿no? Okay. Ahí cuando hablamos de infecciones respiratorias bajas, generalmente la asociamos a neumonías, bronquitis, cuadros asmáticos que también son desencadenados a veces por infecciones virales, ¿no? Que comprometen principalmente los bronquios. Pero las vías respiratorias altas siguen siendo la causa más frecuente de infecciones respiratorias en niños. Uh-huh. Y esto es en toda edad, más todavía en niños. Usted como pediatra me imagino que es la época donde más niños, más infecciones respiratorias ven en esta época, en invierno. Claro, se puede presentar en realidad en cualquier grupo de edad, pero sin embargo en los extremos de la vida siempre son complicados, ¿no? Llámense los niños muy pequeños o los ancianitos, los mayores. Todavía no estamos en esa etapa nosotros. Todavía, así felizmente. que, felizmente. Pero en los niños es muy común, es muy frecuente, porque recordemos que los niños cuando nacen todavía no tienen un sistema inmunológico muy desarrollado, todavía es un sistema inmunológico que está aprendiendo, que se está entrenando para justamente más adelante combatir estas infecciones. Entonces, un niño sano, sin ningún antecedente, sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad previa, puede tener entre 6 a 8 infecciones respiratorias por año.
6 a 8 O infecciones. sea, casi cada 2 meses. Exactamente. Wow. Muy frecuente. A medida que el niño va creciendo, después de los 6, 7 años, estas infecciones pueden bajar a 2 o a 3 por año. ¿no? Por año. Y después de los 10 años pueden tenerlas, pero ya es muy infrecuente, ¿no? Por eso es que ya los chicos que tienen 14, 15 años se creen los invencibles, no se resfrían nunca. Andan sin polo por ahí, con telo frío. Les no puede pasa tocar nada. de vez en cuando, pero en nuestros niños pequeños sí es muy común, muy frecuente. Y claro, es la típica consulta de la mamita que siempre llega al consulta del papá. Y lo primero que nos dicen al pediatra es: mi hijo está con la tos y los moquitos hace 3 meses. Y claro, no es que tenga 3 meses, sino que son tan seguidos, tan frecuentes que claro, los Pareciera papás, una sola. Así es, le da la impresión que es un solo episodio cuando no es así, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente en una infección respiratoria alta, que es, digamos, del cuello hacia arriba, prácticamente? Estas infecciones, ¿qué es lo más frecuente? ¿El moco, la tos, la fiebre? Todo puede haber, ¿no? A ver, empecemos que la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, casi el 90% corresponden a virus. Muy rara vez virus. Es una bacteria, sí. Y dentro de esos virus hay varios nombres raros que les puede sonar a las personas, pero está el influenza, parainfluenza, rinovirus, virus incisional respiratorio, bocavirus, metaneumovirus y el coronavirus, que lo conocimos hace unos años con la pandemia, pero en realidad hace muchos años que los pediatras ya conocíamos al coronavirus. Entonces, partamos de eso. La infección más frecuente es por un virus. Rara vez es por una bacteria. Así que la primera conclusión es que rara vez su pediatra o su médico tendría que indicarle un cuadro para este tipo de infecciones antibióticos, porque la mayoría son virus. Y volviendo a la pregunta inicial, la mayoría de estas infecciones se parecen tanto que es prácticamente imposible decir este es un virus incisional respiratorio, este es un rinovirus, adenovirus. O sea, con los síntomas es muy difícil saber qué virus Muy es. parecidos, porque pueden haber moquitos, estornudos, tos, fiebre, malestar, todo se parece. Hay algunos virus que conocemos los pediatras que sí tienen o pueden producir ciertas características muy específicas, muy especiales. Por ejemplo, el virus incisional respiratorio, que es en niños menores de 1 año principalmente, nos produce un cuadro clínico que los pediatras conocemos como bronquiolitis, que son niños que luego terminan nebulizándose con uso de aerocámaras, con ¿Parecido al asma? No es exactamente por lo que hay que asma. nebulizar. No, parecido. Claro, pero usan oxígeno principalmente, más que usar broncodilatadores, es oxígeno, hidratación. Pero es muy común en las salas de hospitalización en esta época. Uno va a una emergencia, a una clínica de un hospital, generalmente va a encontrar 1 o 2 pacientes que tienen un cuadro respiratorio y generalmente, exacto, asociado a un virus incisional respiratorio. Pero en los últimos años ya hay pruebas específicas en sangre que son un poquito caras todavía, pero que uno puede tomar una muestra de sangre y en 1 hora y media, 2 horas puede tener un resultado bastante cercano frente a qué tipo de virus es. Hay pruebas que te determinan 6 virus, pero hay una más completa que te determina 17 virus y 3 bacterias. Entonces, si uno quiere ser, digamos, muy específico con la etiología, con la causa de esta enfermedad infecciosa, puede hacer ese examen, pero que en la práctica, en realidad, como médico uno sabe que tiene muy poco para la práctica. Valor para el tratamiento. Sí, porque al final, el que sea Juana o Chana, el virus, el tratamiento es igual. O sea, claro, paracetamol, medicaciones para bajar la temperatura, tratar de mantener sintomáticos, tratar de tenerlo lo más cómodo posible al niño y esperar que pase el virus. La mayoría de veces no se complica. La mayoría. Sí. Ok. ¿Y un resfriado común está incluido en este grupo? Claro que sí. El resfriado común, que es principalmente producido por el rinovirus, es parte de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Producida por un virus también. Ok. Y uno de los problemas de repente de estos virus respiratorios, sobre todo, es que se contagian muy rápido. Totalmente. Y los niños en el colegio... Ese es, por eso, cuando el niño está en las vacaciones del verano, en la playa, que de repente está con su grupito muy cercano, o en el parque, jugando en la piscina, como está con un grupito muy cercano no se enferman tanto, pero cuando entran al nido, entran al colegio, se disparan las infecciones. Llega un niño con uno de estos virus al salón, todos contagiados. Todos contagiados. En 5 o 6 días se empiezan a desfilar uno por uno con cada uno de sus pediatras, de todas maneras. Es muy contagioso. Sí. Bueno, es que los niñitos,
no tienen a veces los cuidados que tiene un adulto de estornudar y taparse un poco la nariz, la boca, tosen de repente, entre juegan y se abrazan, se revuelcan y entonces a veces los niñitos se contagian más rápido, ¿por eso? Sí, pero también, como dije al principio, hay que recordar que ellos todavía están entrenando su sistema inmunológico. Sus defensas. Así es, entonces eso hace que el niño sea más susceptible de tener infecciones, ¿no? Y recordando un poquito la pregunta anterior, de repente a veces las personas confunden mucho lo que es resfrío o gripe. ¿Cuál es la diferencia? Estoy con gripe, estoy resfriado. Entonces, gripe es específicamente una infección respiratoria causada por un virus que se llama el virus de la influenza. El virus de la gripe. Correcto. Pero para que me entienda la gente que nos está escuchando, que deben ser miles de miles, la gripe es como un resfrío, pero lo multiplicas por 20. Vale decir, vas a tener mucho malestar, mucha fiebre, mucha tos, mucho dolor de garganta, diferente a un resfrío. Que el resfrío del niño más o menos lo puede pasar bien con su fiebrecita, su malestar, pero mal que bien está ahí tranquilo. La gripe es un proceso mucho más severo, pero es específicamente producido por ese virus, el virus de la influenza. ¿Y el tiempo de enfermedad entre resfrío y gripe? Es más largo el de la gripe, obviamente. Dura más. ¿El resfrío puede ser 3 días? 3 días, 3, 4 días el niño está totalmente recuperado. En cambio, la gripe puede tener 7 a 10 días y pueden haber algunas complicaciones adicionales, ¿no? A veces, rara vez, estos virus comprometen vías respiratorias bajas, llámese pulmón, bronquios, y te pueden producir neumonías, bronquitis, producidas por virus, ¿no? Si yo dijera entre gripe y resfrío, ¿qué es lo más común? ¿El resfrío o el resfrío. Okay. El resfrío es mucho más común. Y inicialmente nos dijo que estos son virus, la mayoría son virus. ¿Valdría la pena darle antibiótico a los virus? En principio, si hablamos por la parte estadística, más o menos de cada 10 niños con una infección respiratoria aguda, 8 o 9 son por virus. Entonces la posibilidad que nosotros demos antibióticos en una consulta es extremadamente baja para este tipo de problemas. Y eso trae, digamos, a colación un problema que lo vamos a tener probablemente en los próximos 10 años, que ya mucha gente, muchos médicos, muchos colegas, pediatras, infectólogos, hablan de la resistencia bacteriana. Cada vez en nuestros hospitales las bacterias son mucho más agresivas, no responden a tratamientos antibióticos a los que conocemos normalmente, y cada vez la industria farmacológica ha investigado en los últimos años muy pocos antibióticos nuevos. Entonces, probablemente a partir del año 2035 tengamos epidemias y ya la OMS, en la página web de la OMS habla de epidemias de muchos fallecidos por resistencia a antibióticos. De hecho, ya existen muchos pacientes por esas condiciones, ¿no? Para que la gente lo entienda, el estar automedicándose sin necesitarlo hace que cuando realmente lo necesitemos, esas bacterias, ya los antibióticos clásicos se ríen las bacterias se ríen de esos antibióticos. Uno tiene que usar antibióticos más potentes, obviamente más caros, y va a haber un momento que se nos va a acabar los antibióticos, no vamos a tener nada. Y yo diría que estamos en el camino bien cerca de eso, bien cerca. Y eso Cada es vez por la automedicación. Por la automedicación, porque las bacterias son organismos vivos que son muy inteligentes y ellos se acostumbran al antibiótico, para que me entiendan las personas, se acostumbran y ellos crean sus mecanismos propios de resistencia para que ese antibiótico que debió eliminarlo no lo elimine. Y tienen diversos tipos de mecanismos, entonces, y cada vez esas bacterias se vuelven más difíciles de combatir. Entonces, la proyección es que en el 2035 aproximadamente vamos a tener serios problemas con nuestros pacientes con infecciones respiratorias bacterianas, que son las menos frecuentes, pero las que tienen mayor mortalidad, ¿no? Que mientras que, o sea, si es un virus, un resfrío no necesita darle antibiótico. No. A veces, lamentablemente, son los padres los que antes de ir al médico van a la farmacia y están comprando cualquier antibiótico, o como la vez pasada le dieron al vecino y le fue bien, entonces le doy antibiótico por si acaso, ¿no? Así es. Y por ejemplo, es muy común, hace muy poco, he escuchado a mucha gente que si se resfría, no, amoxicilina con corticoide en inyectable o penicilinas de algún tipo. Y hablando de penicilinas, cuando yo empecé a estudiar medicina, hace 30 años, un poco más, la penicilina era lo máximo.
para matar antibióticos en general, ¿no? Claro. Dependiendo respiratorio, ¿no? Pero después salieron pues las amoxicilinas, después amoxicilinas con ácido clavulánico para mejorar la resistencia a la insulina. De ahí vinieron cada vez antibióticos más potentes, cefalosporinas. Cuando yo hice internado, recién empezaban, creo, las cefalosporinas de segunda generación, eran lo máximo. Oye, con eso morían todos los gérmenes. Pero ahora ya hay... Ahora las cefalosporinas casi es como tomarse un vaso con agua. Ya no le hace nada a los gérmenes. Ya generalmente gérmenes intrahospitalarios no sirve de nada. Eso es Entonces estamos problema. en otro tipo de antibióticos, en otra etapa de antibióticos ahora, ¿no? Okay. Y existe mucho, parte de nuestra cultura es esa, ¿no? Incluso a veces, claro, por ejemplo, ocurre que van a la consulta, uno les explica que es un cuadro viral, que solamente tienen que recibir antipiréticos o algún sintomático para mejorar el estado del niño, y los papás no se sienten contentos, dicen, no, este pediatra no sabe nada, este médico no anda estudiado, que no me da antibióticos, y cruza la pista y se van de otro médico que de repente le indica antibiótico, y claro, lo toma y a los 2 días se siente bien, mejor, y dicen, ya ves, con el antibiótico mejoró, pero en realidad si no hubiera tomado nada, igual al tercer día... Si es un virus de 3 días... Así es, ¿no? Igual. Entonces, a veces es difícil hacerles entender a los padres, difíciles y decirles, no deben tomar antibióticos, deben hacer esto, porque, claro, uno se asusta cuando su hijo tiene fiebre, está malito, y ve se ve tentado a usar antibióticos, ¿no? Uh-huh. Cuando, si un niño tiene moquito, un poquito de tos, por ahí un 37, 38 de temperatura, ¿es para llevarlo ya al pediatra o en qué momento yo debería llevar al pediatra a un niño? A ver, ahí hay una cuestión bien práctica. Si la mamá es primeriza, si los papás son primerizos, yo sí les sugiero que por su tranquilidad vayan a la primera consulta, al primer momento que ellos sientan que el niño tiene fiebre, que está mal. Porque ellos van a ir aprendiendo en las siguientes consultas cómo se va a comportar su niño. Pero hay papás que ya conocen con el tiempo, ya están en su segundo, tercer hijo, ya tienen mucha experiencia. Quinto, sexto hijo. Exacto. Y ellos ya saben, dicen, no, el pediatra ya me dijo que espere un ratito, 48 a 72 horas, está yendo muy bien, le doy su antipirético para la fiebre, pero al tercer día, oye, no está yendo bien, no está mejorando, sigue con la fiebre, sigue con malestar, no quiere comer, algo raro está pasando, lo llevo al pediatra. Entonces, a los papitos que son, digamos, de estreno, vayan a la consulta de inmediato, apenas su niño esté enfermo. Y los niños, los papás que ya tienen experiencia, ellos saben que van a ir a las 72 horas, si es que... Todos tienen un antipirético, ya saben. En casa, sí. Más todavía cuando empiezan las vacunas, que a veces les da un poquito de fiebre, saben que hay que darle algo. Así es. Y si tiene moquito, pues le dan algo, pero después de 2 o 3 días, mejor ya ir al... Sí, o si salvo no mejora. salvo que a veces puede ocurrir que ya no un virus, sino una bacteria, y el niño rápidamente se descompensa, de repente empieza a tener temperaturas más altas, realmente el niño luce mal, ¿no? Porque la mamá tiene un sexto sentido, la mamá ve al niño y se va a dar cuenta cuando realmente está enfermo. Si ella te dice al pediatra está enfermo, es porque está enfermo. Y a veces el niño luce tóxico, respira más rápido, más complicado, entonces ya uno cree, se puede haber complicado con una neumonía, con una bronquitis, cuadros un poquito más severos, ¿no? En algún momento en televisión, me parece que el Ministerio de Salud sacaba alguna publicidad de que si tu niño cuando respira se le hunde la barriguita, llévalo ya al médico, ¿no? Al pediatra. ¿Ese es un signo de alarma? Ese es un signo de alarma, ¿no? Pero ya cuando se le hunde la barriguita es un poquito tarde, ¿no? Okay. Normalmente, porque pueden haber excepciones, la historia clásica es que si es una infección viral, al tercer o cuarto día el niño está muy bien. Si al tercer día el niño, en lugar de estar mejorando, está empeorando, ese es el momento de llevarlo, y probablemente llegue antes de que el niño esté con el hundimiento de la barriguita, de las costillas, etcétera. Pero si uno espera demasiado, puede ser que el niño ya esté agitado, se le hundan las costillitas, respire muy rápido, la barriguita se desplaza rápidamente en la respiración, y esos son signos que a los papás los alarman, ¿no? Y eso sí amerita una emergencia. De todas maneras es una emergencia. Sí. ¿Eso suele ser ya una neumonía? ¿Podría ser un proceso respiratorio más severo? Puede ser una neumonía. Hablábamos hace un rato del virus sincicial respiratorio en niños menores de 1 año, porque es inusual un virus sincicial respiratorio en un niño de 4 o 5 años, es inusual, es menores de 1 año generalmente, y en ese caso sí tú vas
el virus sincicial respiratorio sí puede producir un cuadro que se llama bronquiolitis, que compromete parte de los bronquiolos en el pulmón, y eso hace que el niño pueda estar agitado, no necesariamente una neumonía, sino una bronquiolitis. Las infecciones respiratorias agudas, sabemos entonces que la mayoría son virus. Correcto. Pero esto podría en algún momento pasar de virus a infección bacteriana. Sí, de hecho, nuestro sistema de defensa se encarga de combatir a los virus y las bacterias constantemente, ¿no? Por nuestras fosas nasales, la boca, el oído, siempre tenemos mecanismos de defensa. Cuando el virus ingresa, más o menos para que me entiendan, el virus puede ir preparando el terreno, ¿no? Para que la bacteria ingrese más fácilmente. Entonces, si nuestro sistema está trabajando muy bien, al tercer o cuarto día, ahí para todo, ahí queda todo, porque se está defendiendo muy bien nuestro paciente, nuestro niño. Pero puede ocurrir que lo agarre en un momento de dificultad inmunológica, que sus sistemas de defensa están un poquito bajas, y ese virus lo ayuda a cualquier bacteria para que pueda ingresar, y ahí empiezan los cuadros de complicaciones. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una superinfección. Siendo un virus, entró una bacteria que ayudó a comprometer más la salud del paciente, ¿no? Y la lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses o 2 años, ¿puede proteger a estas infecciones respiratorias? Por supuesto que sí. Es una de las herramientas con las que contamos los seres humanos para nuestra defensa frente a un montón de infecciones. Es importantísimo que nuestros niños recién nacidos, por lo menos hasta el año de edad, reciban lactancia materna, de todas maneras. Hasta los 6 meses de manera exclusiva, después de los 6 meses con lo que se conoce como alimentación complementaria, vale decir lactancia materna más ya algunos tipos de alimentos, y hay que seguirle dando la lactancia materna. Puedes darle incluso hasta los 2 años lactancia materna. Si tienes un niño que está desarrollando muy bien, que come muy bien, tiene buen desarrollo, buen peso, buena talla, que continúe con su lactancia materna. Las primeras semanas de la lactancia materna pasan una cantidad increíble de anticuerpos de la mamá al niño. ¿Qué son los anticuerpos? Para que los anticuerpos son unas sustancias, digamos, vamos a ponerlos así, que se encuentran en la leche materna, que la mamá lo ha producido. ¿Por qué? Porque la mamá, cuando fue niña, tuvo enfermedades infecciosas y se formaron anticuerpos anti-enfermedades virales o antibacterianas. Son defensas. Esas se guardan ahí en una célula que las tiene guardaditas, y cuando llega el momento de la reproducción y la lactancia materna, las manda en un envío, en un delivery a través de la leche materna, para que el niño reciba todos esos anticuerpos. Y son sus mecanismos de defensa contra las primeras enfermedades infecciosas que pueden atacar a un niño muy pequeño, un recién nacido. Entonces, esas defensas son como policías para los gérmenes que son los delincuentes. Entonces, ya la mamá tiene un montón de policías especialistas en determinados gérmenes que cuando va a lactar pasan al bebé sin necesidad que el bebé se haya contagiado, pero ya tiene las defensas. Por eso es importante. Por eso es que la lactancia materna no solamente es protección, sino también defensa. Claro. Y más cosas todavía. Alimentación, defensa y muchas cosas más. Y disminución de la obesidad. Es la lactancia materna. Sí, protege contra la obesidad. A la mamá y al bebé. Al bebé, claro. Y a la mamá también. La lactancia materna los baja de peso. Sí. Tengo pacientes que a veces sí me dicen, doctor, día de lactar nomás 15 días, y vienen por exceso de peso, doctor, y bueno, a veces sucede que la abuelita les da de comer como si estuvieran dando de lactar, que caldo de gallina negra, quaker, ¿cómo se llama avena? Sí, de todo he visto, hasta levadura y cerveza les dan. Le dan a la mamá para que produzca más con ese falso... Y eso no necesita, ¿no? No. Solo la succión del bebé. La mamá alimentarse bien, lo normal, ¿no? Y la succión del bebé, como usted dice, la succión del bebé hace que la mamá produzca leche. ¿Cuáles son los signos de alerta que me dicen que esta infección respiratoria se está complicando? Primero, si después de 3 días continúa con fiebre, o si de repente al segundo día de una febrícula, de una fiebre baja que tenía, empieza a tener fiebres altas, 39, 39,5. Si el niño, de repente con un cuadro viral, generalmente cuando cae la fiebre, el niño come, está jugando, está feliz, o sea, a pesar de estar un poquito con moquitos y con tos. Pero a veces resulta que cae la fiebre en el día, en cualquier momento del día, y a pesar de eso, el niño sigue sin comer, la mamá lo nota un poquito decaído, fuera de lo común. Que llore mucho. Exacto, que esté irritable, ¿no? O si el niño ya lo encuentra que la tos es muy exigente, que lo hace vomitar. Cuando la tos es muy exigente, un niño lo hace vomitar. O que está muy agitado para respirar, se agita,
que incluso no puede ni comer porque cuando le dan los alimentos tiende a vomitarlos porque está muy agitado el niño. Son, digamos, algunos indicadores de que el niño tiene que ir a una consulta lo más pronto posible, ¿no? Usted nos dijo al comienzo que alto o infección respiratoria alta era nariz, garganta, tráquea, pero también dijo oído. ¿El oído también se contamina con estos virus? Sí, ¿Por qué? supuesto. ¿Por qué el oído si mi infección está en la nariz? En cercanía hay una comunicación entre las vías aéreas superiores, llámese nariz, boca y el oído. Y cualquier infección respiratoria puede comprometer también el oído. La mayoría de veces en las infecciones en los oídos también son por virus, la mayoría, pero también hay bacterias, ¿no? De alguna manera las vacunas que reciben nuestros niños en sus primeras etapas de vida, las mamitas que nos están escuchando, aquellas que saben que su bebé recibió vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, esas vacunas que están recibiendo tu bebé, la hexavalente como la conocen, o la pentavalente, si son vacunados en el Ministerio de Salud, esas vacunas protegen contra algunas neumonías, contra algunas otitis, contra algunas meningitis, que son infecciones bacterianas severas que pueden tener nuestros niños pequeños. Meningitis. ¿Esas infecciones respiratorias pueden producir meningitis? Las bacterias, hay muchas bacterias que pueden producir meningitis y de hecho también algunos virus. Los virus respiratorios generalmente no, son otro tipo de virus, pero sí, cualquier virus puede producir una encefalitis más que meningitis y las bacterias principalmente meningitis. ¿El frío podría aumentar estas infecciones? ¿Es el frío uno de los causantes o la humedad, el frío para estas infecciones? A ver, aquí hay que ser cauto para explicar lo siguiente. En realidad no es el frío el que produce la infección. Acabamos de hablar que las infecciones son producidas por virus o por bacterias. Son los hábitos que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, uno está en la vía expresa conduciendo y pasa el metropolitano y ve que todas las lunas están completamente selladas. Uno ve hasta el vapor de la respiración en las ventanas. Obviamente que ahí hay un caldo de cultivo espectacular para que los virus y bacterias se aprovechen. ¿Qué hacemos en invierno? Cerramos todo, ¿no? Obviamente al cerrar la posibilidad de una infección es muy alta. En cambio, en el verano, ¿qué sucede? Todo el mundo ventilado, hace calor, claro. También tenemos neumonías en el verano, también tenemos infecciones respiratorias, pero son mucho menos. Claro, alguien que suba al metropolitano con neumonía o con alguna infección respiratoria, con ventanas abiertas, hay bastante ventilación, raro que se contagie, porque está todo cerrado. Así es. Lo mismo pasa en los colegios, cierran las ventanas, las puertas porque hace frío. Exactamente. Correcto. Entonces, no es el frío en sí, ¿no? Sino es los hábitos que tenemos durante la época del invierno. Entonces, yo les digo, el frío, les explico a los papás, es básicamente disconfort. Entonces, si yo tengo frío, me abrigo, y si estoy en un ambiente ventilado, no va a pasar nada. Incluso en casa, siempre hay que acostumbrar, hay que explicarle a los papás que siempre debe haber una ventana abierta, que circule el aire a pesar de ser invierno, ¿no? Si estás en un auto, en una movilidad, siempre tener cierta ventana un poquito baja para que circule el aire y tener cierta ventilación en cualquier medio de transporte. Lamentablemente, a veces eso es un poco difícil de hacerlo en la práctica, ¿no? El resfrío común, que ya nos dijo lo que dura 3 días, un poquito de fiebre, ¿de repente no da fiebre el resfrío común o sí siempre da fiebre? A veces no, a veces solamente un poquito de malestar, el niño que pierde un poquito el apetito, un poquito fastidioso, se despierta en la noche porque tiene moco en la nariz, el pobre pequeño. ¿Y cómo lo puedo diferenciar de una rinitis alérgica, un problema de moquito pero más por una alergia? Claro, la rinitis alérgica, independientemente del estado, digamos, de si es invierno, primavera, otoño, la rinitis alérgica puede presentarse durante cualquier época del año. Y clásicamente el niño no tiene malestar, o sea, no tiene fiebre, no tiene malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Simplemente un día se levanta y empieza a tener ataques de estornudos. Estornuda. Puede ser en la mañana, le pica la nariz, le pican los ojos, se frota todo. Y después, como por arte de magia, después de 1 hora más o menos solo se autolimita, desaparece y se está tranquilo durante el día. El niño viene del colegio en la tarde, se mete a su habitación 6, 7 de la noche a hacer sus cosas, sus tareas, y nuevamente ataques de estornudo, moquitos, le pica la nariz, los ojos rojos, se frotan los ojos y le fastidia. Y así tienen a veces ciclos. Esos ciclos les dura días, semanas, pero no están acompañados ni de fiebre ni de malestar. Solamente son síntomas locales. Entonces,
En la historia clínica que hace el pediatra o hace el alergista o hace el otorrino, ahí preguntará con qué síntomas se asociará los estornudos, los moquitos, y ahí es donde se dará cuenta si esto es un cuadro infeccioso viral, una infección respiratoria aguda o una rinitis alérgica. Además, en las rinitis alérgicas suele haber, no siempre, suele haber antecedentes familiares, papá, mamá, abuelita, hermanos, o con rinitis alérgica, o con asma bronquial, o con dermatitis atópica. Entonces, todo eso se encargará el alergista, el pediatra, el otorrino de preguntar en la historia clínica si hay alguno de estos antecedentes. Claro. Por eso siempre digo, el médico no es que da un medicamento, tiene que hacer una historia clínica, evaluar y decidir el tratamiento, porque no todos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Exacto. Doctor, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con las preguntas que las pueden ir haciendo al 947-246-545. 947-246-545 es el WhatsApp para que usted puedan hacer las preguntas. Y antes de la pausa yo quiero preguntarle algo, nos contesta después de la pausa. Un niño que esté con un resfrío o gripe, ¿sería bueno que use mascarilla? Recordamos todo lo de la pandemia. Me contesta después de la pausa. Una pausa y regresamos. Regresamos a su programa Hablemos de Salud. Ya saben, pueden ir mandando su pregunta al doctor Romero, pediatra, que nos visita el día de hoy. Y estamos hablando sobre las infecciones respiratorias agudas. Ya hemos hablado bastante al respecto. Su pregunta la puede ir haciendo al 947-246-545. Mande el WhatsApp 947-246-545. En la medida de lo posible, solo en la medida de lo posible, intente resumir un poquito, porque nos han llegado algunas preguntas un poquito largas, pero igual se las vamos a leer al doctor Romero y el doctor se lo va a contestar. Antes quiero mandarles o darles un versículo bíblico que me gusta mucho, que está en Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Medita ese versículo, Deuteronomio 31:8. Me gusta mucho, así que se los comparto. Doctor, un niño con gripe o una de estas infecciones respiratorias, ¿puede usar mascarilla y mandarlo al colegio o usted no recomendaría ahora la mascarilla? A ver, yo no recomendaría si es que el paciente, por ejemplo, vamos a poner varias situaciones. Si en casa el niño es solo y llega de la escuela, le saca un poquito de moquitos, tos, es bien difícil que un niño contagie a un adulto. Extremadamente raro. Si en casa hay un niñito recién nacido, si hay un niñito muy pequeño, lo ideal sería que no esté en contacto con el recién nacido ni con el niño muy pequeño, porque de todas maneras lo va a contagiar. Pero tampoco es bueno decirle a un niño pequeño de 2 años, 3 años, que viene del nido, 4 años, te vas a la azotea, ponte la mascarilla, ¿no? Es un poco complicado ahora en la actualidad.
Pero sí puede hacer alguna actividad en campo abierto, en el parque, puede salir, jugar y todo lo demás, ¿no? Pero yo sí, por ejemplo, recomiendo a la mamá o al papá, si ellos como adultos en casa, el abuelito que vive en casa está resfriado o está con moquitos, ellos sí pueden contagiarlo a los niños. Ajá. Entonces yo sí sugiero que ellos sí deberían usar, Una si es que mascarilla. ocurre dentro de casa, usar una mascarilla en casa para evitar el contagio a los niños pequeños. Ujú. Pero a la inversa, creo que no tendría ningún No, sentido. ok, perfecto, gracias. Doctor, buenas tardes. Dios te bendiga. Disculpe, doctor, tengo mi hijo pequeño que tiene 9 añitos. Cada vez que se enferma siempre se empeora con la tos y la gripe. Una vez lo han internado en la clínica, le dio broncopulmonía. Desde esa vez está así. ¿Qué me puede recomendar, doctor, por favor? Atentamente, Juan Portada, desde Puno. Un saludo a Puno. Gracias, Dios te bendiga, doctor. A ver, el hijo de Juan ya tiene 9 años. Como dijimos al principio, es un poquito ya raro que el niño tenga varias infecciones a repetición. Entonces sería bueno evaluarlo, pero le podría adelantar lo siguiente. A veces muchos niños son catalogados como infecciones a repetición y lo que tienen son rinitis alérgica. Entonces, como están con mocos, con estornudo, dicen, sí, otra vez está con infección, pero no es una infección. De repente es un tema alérgico. O de repente tiene asma bronquial. Mucha gente piensa que el asma es solamente cuando el niño está agitado, cuando no puede respirar bien. Les recuerdo que el asma, como síntomas, solo puede tener tos. Asma ¿no? leve. Un asma leve y tiene solamente tos y nada más. Entonces, de repente tiene un asma de fondo y que nunca se lo han diagnosticado. Pero vamos al otro extremo, vamos a suponer, este niño tuvo neumonía y de repente después otra neumonía y antes tuvo otra neumonía y después tuvo una sinusitis. Eso no es usual en un niño de 9 años. Entonces, cuando tú tienes infecciones bacterianas que son complejas y que son muy frecuentes, que han necesitado hospitalización, sí es necesario hacer un estudio de evaluación inmunológica para descartar algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar una buena historia clínica, una buena anamnesis, vale decir recolección de datos y un examen físico. Pero por lo que me cuenta, lo más probable es que podría ser una rinitis alérgica, que es lo que están viendo nada más. La pregunta es larguita, doctor, a ver qué tal está la memoria. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por el tema. Mi esposo en casa estuvo muy mal, tos, dolor de cuerpo y cabeza, fiebre muy alta de viernes a sábado. El sábado dimos reprimán, por la noche ya no estaba con fiebre. El lunes empezó mi hijo de 3 años, llegó a 39,2. O sea, desde ahí estoy pensando que el papá, ya lo que nos acaba de decir hace un ratito, el papá lo contagió al hijo de 3 años. Llegó a 39,2 de fiebre el hijo de 3 años y el martes en la mañana no le bajaba la fiebre con dolor, ni paños de agua, ni nada. Mi esposa se asustó mucho porque la fiebre estaba muy alta y no bajaba de 39. El martes por la tarde le dimos reprimán, aún así la fiebre no bajaba. A las 7 de la noche lo llevamos a una doctora que igualmente nos recomendó reprimán. Mi esposo no confía mucho en la experticia de los pocos doctores de aquí. Estamos en una zona de ceja de selva donde se ven muchos casos de negligencia. La doctora nos dijo que en vez de darle 16 gotas le demos 22. Le ha pasado la fiebre, pero hoy despertó vomitando amarillo unas 4 veces hasta la mañana. Ahora mismo está mucho mejor, ya está jugando, aunque esporádicamente está con tos. ¿Qué podemos hacer para limpiar su organismo de los antibióticos que nos dieron? Aparte, la doctora nos dio amoxicilina con ácido clavulánico en jarabe y nos pidió darle por 5 días. Ya no queremos darle. Saludos desde Rodrigos de Mendoza, Amazonas. Pastor David Guevara y familia, los escuchamos mucho y hoy me enteré que hay una epidemia y muchos niños están así. Gracias por tomar en cuenta mi tema. Aquí en la provincia los escuchamos mucho. Bueno, un saludo para Rodríguez de Mendoza. Es un caso típico, un caso muy común, porque lo que cuenta es que el niño de 3 años empieza a tener aproximadamente el sábado por la tarde, noche, síntomas, y ha tenido síntomas domingo, lunes y martes. Es lo que decíamos hace un momento. Es normal que el niño haga fiebre, malestar en esos días. Lo llevan al médico, le cambian la dosis del metamizol, Que es para la fiebre. que es para la fiebre, y le agregan un antibiótico. Y resulta que hoy es que estamos 2 días después, miércoles, ya no hay fiebre. ya no hay fiebre. Entonces lo más probable es que siempre fue un virus que obviamente produjo fiebre alta, pero que ya pasó. Y no sé si yo pueda decirles tranquilamente, porque no estoy evaluando al paciente, suspendan el antibiótico, porque le han dado un antibiótico que tiene una combinación de amoxicilina más ácido clavulánico, y creo que eso le correspondería
reevaluarlo al médico y ver si deciden suspender, viendo la evolución favorable del paciente. Y no existe, porque hay una parte de la pregunta que solicitan que le indique qué puede hacer para como limpiar el antibiótico del organismo. No hay ningún medicamento que haga eso, ¿no? Simplemente el mismo riñón o el mismo hígado, dependiendo del tipo de medicamentos antibióticos, se metaboliza y se elimina por la orina o por las heces, y de hecho que de todas maneras lo va a eliminar. Pero sí recordarles nuevamente, las infecciones respiratorias en el 80-90% de los casos son virales. Por lo tanto, no ameritan antibióticos. No hay que desesperarse. ¿Y el vómito puede ser por la flema? El vómito puede ser por varias causas. Hacen una faringitis y los niños pequeños, cada vez que tienen una faringitis, son vomitones en el 80% de los casos. Y eso asusta a los papás mucho. Así es. Y encima, si tú le das un medicamento que no le gusta, vomitan todos los medicamentos. Entonces ahí se asustan, ¿no? Los famosos jarabes, esos rosaditos. Rosaditos. Que, pues, yo a veces les digo, antes cuando veía niños, decía a ver a la mamá, pruebe primero usted, ¿le gusta? No. ¿Cómo le vamos a dar eso a su hijo? A veces es un poco complicado. Pero sí es posible entonces que sea solamente eso, ¿no? Lo más y no hay que nada que limpie el antibiótico. No. Solito el mismo organismo los elimina. Correcto. Disculpe, mi hija de 13 años está con una tos bien fuerte y le está durando más de un mes. Tose como si sufriera de bronquios. Aún no la llevo al médico, pero quisiera que me recomiende algo sobre de qué trata tanta tos. Gracias. De todas maneras, la niña de 13 años tiene que ir a una consulta, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo una tos de 5 o 6 días sin otros síntomas, si el niño está jugando, está feliz, come, va al colegio, duerme tranquilo y todo, y tiene 5 o 6 días de tos, yo no me preocuparía. Pero con 30 días de tos, que es lo que nos menciona la oyente, con 30 días de tos yo sí me preocuparía. Hay que descartar ahí varias cosas. A ver, puede ser un asma bronquial, porque es una niña de 13 años que no ha sido diagnosticado adecuadamente y el niño solamente tose. El médico, el pediatra o el neumólogo que la vea, al examinarla se dará cuenta si realmente tiene asma o no tiene asma por los antecedentes, los cuadros previos, etcétera, etcétera. Hay algunas infecciones muy específicas, por ejemplo, la tosferina, que se le denomina también tos quintosa, coqueluche o síndrome coqueluchoide, o enfermedad de los 100 días. ¿Dura 100 días? Dura 100 días la tos. Ah. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser, por eso es importante, si yo tengo ya 30 días de tos, es mejor que sea evaluado por un pediatra o por un neumólogo, ¿no? El estetoscopio tiene que hablar. De todas maneras. Hay que escuchar esos pulmones. Sí. Y podría ser también, que dice que esto parece bronquial. Yo digo, porque si es algo de la garganta también podría ser algo... Pero no produce 30 días de tos, tanta tos no. Y lo otro que es muy común es que, por eso es importantísimo la toma de datos, la anamnesis en la historia clínica. A veces ocurre que tuvo un cuadro viral respiratorio hace unos 2 semanas atrás, 3 semanas, del cual se estaba recuperando y tuvo otro proceso inmediato. Porque la Constitución política del Perú no prohíbe que alguien pueda tener 2 episodios virales seguidos. Entonces le dio otro y claro, al papá le da la impresión que son 30 días de tos. Y es posible que lo tenga, pero la historia clínica no los va a decir. Claro, hubo una pequeña mejora y de ahí Así es. No sé si se llamaría, se reinfectó o se volvió a infectar. Así es. Y eso es bastante frecuente también. Entonces todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Así que dejarle un medicamento para que tome algo, yo haría muy mal en hacer eso. Claro, no, sin examinar. Sí. Yo, en algún momento quizá algunos han hecho consultas virtuales por necesidad para el paciente, pero ni siquiera una consulta virtual podría ayudar a este paciente. No, porque hay que escucharla. Estetoscopio. Así es. Hay que poner el estetoscopio en la espalda y que el paciente, y escuchar sus pulmones por lo menos, ¿verdad? Buenas tardes, doctores. Cuando a un niño le baja las defensas, el estrés y la tristeza también pueden influir. Muchas gracias por su respuesta. No sé la edad del niño, no lo menciono de la niña, pero nuestros niños también pueden tener trastornos de ansiedad. Nuestros niños también pueden tener cuadros depresivos, ¿no? Y de hecho, cada vez es mucho más frecuente el diagnóstico de este tipo de patologías. Y sí, cada vez que un niño tiene estos trastornos, sí están asociados a nuestro sistema inmunológico, se ve afectado de alguna u otra forma. Dependiendo de la severidad del cuadro, si yo tengo mi trastorno, mi sistema de defensas, mi sistema inmunológico alterado, voy a ser susceptible de tener procesos infecciosos, ¿no?
No ha sido muy específica la oyente, no sé qué edad tiene su hijo, pero en general sí los trastornos de ansiedad y depresión sí pueden producir alteraciones en nuestro sistema de defensa. Y hace unos instantes hablamos de que no se debe dar antibióticos así nomás, pero a veces también he visto que personas van a la farmacia y están con tos y les dan corticoides. ¿Qué opinas sobre el corticoide? Está con tos y hay que darle corticoide. Bueno, en jarabe, en tabletas, no sé. El corticoide solamente está indicado, a ver si se me ocurre en este momento. Hay un cuadro viral o bacteriano que se llama Krupp, ¿ya? El Krupp sí puede necesitarse en alguna ocasión un tipo de corticoide indicado por un médico, ¿no? Generalmente se usa la dexametasona, pero puede usarse otro corticoide también. En pacientes asmáticos que están con su crisis aguda, usualmente se usan corticoides. Entonces, a veces los papitos van a la consulta, el médico los examina, le dicen, ok, tiene una crisis asmática, pero el papá lo que escucha es que tose el niño. Y el médico le indica su corticoide y su inhalador. Entonces, de ahí sacan la conclusión y dicen, ya, cada vez que tiene tos, corticoide. Pero el corticoide no es para la tos. El corticoide es porque el paciente tiene un problema inflamatorio que es el asma bronquial. Entonces, en algunas condiciones sí voy a usar el corticoide, pero no para un resfrío común, no para cuando estoy con moquitos, con una tos simple por un virus, ahí no tiene absolutamente nada que ver los corticoides. Y recuerden que los corticoides, cuando se usan de manera indiscriminada, sin una indicación médica sobre todo, puede traer muchas complicaciones. ¿Les baja las defensas? Sí, pueden producir aparición del acné, si es que muy prolongado en niños o niñas, la glucosa se eleva, estrías, la presión arterial, estrías. Glucosa alta. Glucosa alta, claro, exacto. Como esta pregunta hablaba de las defensas, decía si el estrés y la tristeza le bajaba las defensas a un niño, sí, como lo dijo el doctor, pero también el uso abusivo, no indicado por un médico, de corticoides también le puede producir lo mismo. Ok, doctor, buenas tardes. Mi niña tiene 9 años, sufre de broncoespasmo, asma. ¿Cómo puedo quitarlo? Y si va a dejar más adelante, quizá a los 15 años. Gracias. Le escribo desde Villarrica. Un saludo para Villarrica. Bonito lugar. ¿Conoce? Hace muchísimos años estuve ahí. Yo no conozco. Lindo sitio, lindo sitio. Iremos. Tiene 9 años. Ya el término de broncoespasmo no corresponde a este paciente. Eso generalmente es en niños muy pequeñitos, pero sí ella dijo asma. Entonces su diagnóstico es asma bronquial. El asma tiene una diferencia evolutiva de acuerdo a cada paciente, pero lo que sí le puedo decir, señora, es que su niña necesita seguir las indicaciones de su médico y neumólogo. Lo más probable es que esté usando corticoides inhalatorios casi de manera permanente, y ese es el tratamiento. Porque muchas veces confundimos que el tratamiento del asma es el salbutamol, ¿no? Porque es otro tipo de inhalador. Y hay papitos que se quedan con esa idea y cada vez que el niño tose solo usan salbutamol, luego lo dejan, lo colocan, lo quitan, lo colocan. Lo que no tratamos de entender es que el niño con asma bronquial ya diagnosticado, necesita un tratamiento preventivo permanente casi. Permanente. Y eso con corticoide inhalatorio. Inhalatorio. Que no tiene nada que ver con las pastillas de corticoide. No, son corticoides inhalados que se dan con unas medidas específicas para los niños de acuerdo a su grupo de edad. Y es la única medicación que controla la enfermedad, porque la pregunta va, ¿cómo controla la enfermedad? Con los corticoides inhalados. El salbutamol es un inhalador, pero no es un corticoide inhalado. Solo se usa en las crisis, muy corto tiempo, y se dejan los salbutamoles, estos broncodilatadores. En cambio, el corticoide inhalado es probable que su pediatra, su neumólogo que la ha visto allá en Villarrica, le haya dicho 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eso es lo que tiene que hacer caso. Además de las medidas de control ambiental, ¿no? Que tienen que ver con los animalitos, que el polvo, que el perro, que el ácaros, exactamente, ¿no? Las aves. De Villarrica, me imagino que deben tener muchos animales cerca, eso. Debe ser porque hay una zona bastante agrícola, ¿no? Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga. Mi hija antes le dio gripe y estaba grave, pero ahora no sé si tiene gripe o tos, porque todavía tose, flema, pero ya no tiene dolor, fiebre ni cansancio. Gracias por su respuesta, Dios le bendiga. Soy de Trujillo, mi tierra. Un saludo para Trujillo. Ya. Habría que especificar si realmente fue gripe. Si fue gripe y tiene el diagnóstico de gripe, es probable que alguien le haya pedido un examen de un estudio y que se llegó a la conclusión que la causa era el virus de la influenza. Como dijimos hace un rato, la influenza produce gripe.
Es el único virus que produce gripe. Los otros virus te producen infecciones respiratorias que son más banales, más simples, más sencillas. Vamos a asumir que de repente fue gripe. Efectivamente puede haberla tumbado a la cama, llevarla a la hospitalización muy severa, mucha fiebre, y ahora se está recuperando. La mamá menciona que está mejor, que come mejor, pero sigue tosiendo. Bueno, eso es esperable en una gripe, ¿no? El niño se va a ir recuperando paulatinamente, va a recuperar el apetito, va a recuperar la actividad, la fuerza, los juegos, todo. Pero la tos, que no se preocupe, porque la tos va a demorar 2 a 3 semanas en desaparecer. Entonces, que no esté tomando medicaciones para la tos, que solo va a desaparecer. Como dijo usted, no extrañaría que de acá a 3 semanas está mejorando y otra vez le dé un resfrío. Otro virus. Y, como dijo usted, puede ser hasta 6 a 8 veces por año, ¿no? Lo que pasa es que ella sí ya tiene 9 años. Ajá, es más grande, entonces ya es poco probable que se contagie a cada rato. Sí, ¿verdad? Por la edad, sí. Ok. Buenas, mi consulta es, mi hijito de 4 años no sana de la tos ni de la gripe. Ya le han dado antibióticos y hasta inhalador corticoides, pero sigo enfermo. Que Dios les bendiga. Soy de Lima, Independencia. En ellos sí, justo es el ejemplo clásico. Los niños de 4 años sí pueden tener 6 a 8 episodios respiratorios por año. Eso que quede bien claro. Entonces la pregunta es si este niño no está teniendo esos episodios tan frecuentes como lo tiene cualquier niño. Y si es así, en la evaluación el médico se dará cuenta si no hay espasmo, si no hay espasmo bronquial, si no es asma, ni nada por el estilo. Lo único que tiene que hacer es explicar a los papás, deben de entender que estas infecciones virales todavía van a continuar, que pueden ser muy seguidas y solamente siguiendo las medidas que le indique su médico, control de temperatura, los moquitos, la tos, el suelo fisiológico, etc. Pero esa pregunta sí me sirve para aclarar algo. Hay algunos pacientes que tienen lo que los españoles llaman infecciones respiratorias de repetición, que en realidad es una línea delgada. ¿Por qué? Porque son niños que son normales, entre comillas, que están muy bien, están perfectos, no tienen ningún antecedente, pero tienen tantas infecciones respiratorias que el pediatra que tiene experiencia y que está acostumbrado dice, bien, es normal que un niño tenga infecciones, pero este chiquito como que ya se me está saliendo de la línea, ya no tiene 8, ya tiene 10, pero lo examino y no tiene nada. Entonces, a esas infecciones que le llaman de repetición, lo que tiene que hacer el pediatra es hacer búsqueda si es que el paciente no tiene algún problema de inmunodeficiencia que está detrás de todo esto, o no tiene una rinitis alérgica, o no tiene alguna otra malformación de la vía aérea que sea un factor predisponente para que tenga estos cuadros episódicos. Por ejemplo, es común que los niños pequeños tengan lo que se denomina hipertrofia de adenoides. Son niños respiradores bucales y eso hace que constantemente tengan infecciones respiratorias. Entonces hay que hacer búsqueda de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir terminando, disculpe, mi hijo tiene tos en la mañana y se rasca su nariz en la mañana, tos, pero de un rato está bien hasta la tarde. Tiene 10 años mi hijo, estoy dándole un antihistamínico y para la tos, ¿qué es bueno? Soy de San Juan del Lurigancho, Dios le bendiga. Es lo que había dicho hace un ratito. Si tiene estos episodios de repetición, que le pica la nariz y que tiene un poquito de tos en las mañanas, podría ser o tratarse de una rinitis alérgica, ¿no? De eso, de todas maneras, requiere una evaluación. Y si es tos, como decía mi abuelito, agua. Agua nomás. Si tiene tos... A ver, la tos es un mecanismo de defensa. Yo siempre le digo a las mamás, ¿tose tu niño? Sí. ¿Va al colegio? Sí. ¿Está feliz? Sí. ¿Come? Sí. ¿Tose? Sí. No le des nada para la tos. Ya le va a pasar. No te desesperes. Si la tos no lo deja dormir, no lo deja comer, si el niño se despierta constantemente con la tos, si vomita con la tos, ese niño hay que evaluarlo. Uh-huh. Y hay que ver en qué contexto está para ver si requiere o no un tratamiento adicional. Doctor Romero, usted siempre lo máximo, así puntual. ¿Tienes tos? Agua. ¿Qué es lo más? Sí. A ver, ahora van a preguntarme agua tibia, agua fría. Igual, agua. Igual, agua, es sí. Igual nomás. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? A ver, ahorita que todo el mundo se está resfriando, mi hijito necesita ver, sobre todo esos papás primerizos. Nosotros estamos en el Grupo Medical, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como @gmpediatria.pe. Tenemos los locales en Los Olivos y en San Borja, y para cualquier consulta se pueden comunicar al 955-045-917. 955-045-917, Grupo Medical Pediatría.
Ok, ya saben, al doctor Alberto Romero, pediatra, lo pueden ubicar en el 955-045-917 en Grupo Médica. Doctor, siempre muy amable, gracias por su tiempo. Es un gusto, doctor, estar acá. Muchas gracias. Gracias amigos por su sintonía. Conmigo será hasta mañana en una nueva edición de Hablemos de Salud con el doctor César Olayan. Dios les bendiga.